Marcos capítulo 5 del versículo 25 y vamos a tocar hoy el manto del Señor. Amén. Dice la Biblia en el versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? 12 años padecía de flujo de sangre. Quiero que vayamos leyendo por versículo y vayamos meditando en la palabra. Imagínate esta mujer. Yo quiero que hoy utilicemos nuestra imaginación por un momento y nos pongamos en los zapatos de esa mujer. 12 años con un sangrado continuo. Todos los días sangre, todos los días su sangrado. Una cosa terrible, ¿verdad? Y bueno, yo creo que nosotros los hombres no podemos entender mucho esa situación, pero me imagino que una mujer tendría grande preocupación si pasaran 5 días, 10 días, un mes, pero siguieras 2 meses, 1 año, 2 años y siguieras sangrando y sangrando. Sería un problema terrible, ¿no? Ahora, 12 años. Esta semana estuve visitando en un barrio y había una mujer que le tenían que hacer diálisis y está muy enferma. 10 años de enfermedad. Qué terrible puede ser para una persona que pase el tiempo y que la situación no cambie. Y a lo mejor, y ciertamente y seguramente tú no tienes un flujo de sangre, pero ¿cuál es la situación tuya? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema que hay en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas buscando una solución para un problema particular en tu vida? No es un sangrado, pero podría ser tu matrimonio, tu relación de pareja. Que podrías decirme: pastor, llevo años con un matrimonio difícil, la situación no cambia. O a lo mejor ese problema quizás sea un hijo, que pasan los años y cada día la situación empeora con tu hijo, en las drogas o en el alcohol, o una enfermedad, o una situación financiera, como suele pasar y mucho en nuestra ciudad, donde mucha gente se me ha acercado y me dice: pastor, llevo tanto tiempo con estas deudas, con esta dificultad económica, y por más que intento, que uso estrategias, que cambio de negocio, que oro, la situación no cambia. Y llevo tantos años con esta deuda, tantos años con esta enfermedad, tantos años con esta opresión en mi vida, y esto se ha vuelto algo terrible. Pues eso es lo que dice la Biblia que le estaba pasando a esta mujer. 12 años con un flujo de sangre continuo. En el versículo siguiente, en el versículo 26, dice: y había sufrido. Diga conmigo: sufrido. Y no solamente dice que había sufrido, sino que había sufrido ¿qué? Mucho. Diga conmigo: había sufrido mucho. Y dice de muchos médicos, y había gastado. Diga conmigo: gastado. ¿Y qué se había gastado? Algo. ¿Qué había gastado? Todo. Se había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Diga conmigo: aprovechado. Yo quiero que examinemos esas 3 palabras: sufrido, gastado y nada había aprovechado. Qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí han sufrido? Levánteme la mano. El resto puro ángel, ¿verdad? Una vez un profeta dijo: yo siento que el Señor dice que alguien aquí tiene problemas. Bueno, no necesita ser profeta para decir eso, ¿cierto? Yo creo que empezando el nivel 1. Todos tenemos problemas, todos hemos sufrido. A lo mejor tú estás sufriendo en este momento. La Biblia dice que esta mujer había sufrido, y había sufrido mucho por 12 años, y que había gastado todo. Eso quiere decir que esta mujer por mucho tiempo había estado buscando soluciones. Levánteme la mano, ¿cuántos de los que están aquí han buscado soluciones a sus problemas? ¿Cierto? No dice las soluciones que
enviemos a la suegra a otra nación. Pero la cosa sigue igual, ¿no? No. Y por mucho que buscamos soluciones, o la solución es llamar al tío rico MacPato que vive en Estados Unidos, a la tía que vive en Madrid, que vive en España, y muchos buscamos soluciones, o ir a donde esté este médico, o tratar de cambiar la EPS, o tratar de mudarme de ciudad, o tratar de cambiar de pareja, o tratar de gastar un dinero, tratar de buscar un político. Y por mucho que buscamos solución, la cosa parece que sigue igual. Esto era el caso de esta mujer. 12 años, mucho tiempo, había sufrido, había gastado, y lo que dice es que nada había aprovechado. Y eso es tremendo para una persona que está afuera, pero ¿qué para las personas que están adentro? Y me dice, pastor, porque uno siempre que viene a alguien y le dice, pastor, ¿qué hago? Pues uno siempre como pastor tiene la respuesta de siempre. ¿Cuál es? ¡Ore! Y la gente dice, pastor, dígame otra cosa. Y yo, pues no le puedo decir otra cosa. Ore, porque lo único que puede transformar esa situación es Dios. Y hay gente como que viene buscando la respuesta donde el pastor y dice, pastor, ¿qué hago? Yo le he orado al Señor y usted tiene la solución. Y yo le digo, sí, claro, yo tengo la solución. Ore. Y todo el mundo me mira feo, pero es que esa es. Pero ¿qué cuando la gente dice, pastor, pero es que ya he orado, he ayunado, he clamado y nada ha aprovechado? Esa era la situación de esta mujer. Pero me gusta cómo termina, o no es que me guste, pero quiero enfatizar cómo termina el versículo diciendo, antes le iba peor. ¿A cuántos les ha pasado eso? Levánteme la mano. ¿Cierto? Oye, hermano, ustedes sí son de carne y hueso. ¿Cierto? Como que uno ora y entre más busca a Dios, se pone peor la cosa. Y uno dice, ay, más bien no busco a Dios. Y se mejora. Es que hay cosas terribles, ¿verdad? Dice que antes le iba peor. Dice el versículo 27, cuando oyó, diga conmigo, oyó. Diga a la persona que está a su lado, ¿sí oyó? ¿Oyó qué? Hablar de Jesús. Vino, diga conmigo, vino por detrás de entre la multitud y tocó, diga conmigo, tocó su manto. Ahora hay tres palabras importantes en ese versículo. Diga conmigo, oyó, vino y tocó. Otra vez, oyó, vino y tocó. La primera palabra es bien importante porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿El factor X? No. Oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes de Jesús y tú crees, algo se activa en tu vida y es la fe. ¿Cierto que sí? Imagínate, esta mujer está desesperada, 12 años, ha sufrido, ha gastado, nada aprovechado, y de pronto le dicen, por ahí anda un hombre llamado Jesús que está levantando los muertos, que está multiplicando los panes, los peces, que está dando vista a los ciegos, que los mudos están hablando, los cojos están caminando. Y pues esta mujer dijo, si Jesús está haciendo esto con alguien, yo creo que también puede pasar conmigo. ¿Y cuántos creen que también puede pasar contigo? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, también puede pasar contigo. Solamente tienes que creer que puede pasar contigo, ¿o no? Porque hay gente que ya ha llegado al punto donde dice, no, es que no puede pasar conmigo, y se cierra y se bloquea. Yo una vez fui donde una mujer me dijo, no, pastora, mi esposo ni Dios puede cambiarlo. Así me dijo.
Y yo le dije, pues usted tiene razón. Con esa fe suya, Dios no puede cambiar. ¿Está entendiendo, amado? Porque Dios, ¿dónde se mueve? En la fe. Donde hay incredulidad, cuando tú dices, Dios no lo puede hacer conmigo, entonces Dios no lo va a hacer. Porque para que Dios lo haga, tú tienes que abrir tu mente y tu corazón y por un momento tener la esperanza de que si Dios lo hizo con alguien más, también puede suceder contigo. Es más, tienes que empezar a hablarlo y a decirlo en voz alta, diciendo, Dios, lo puedes hacer conmigo. Yo creo que algo puede suceder conmigo. Y yo creo que algo puede suceder contigo. Dile a la persona que está a tu lado, señálalo y míralo y dile, algo puede suceder contigo si tú lo crees. ¿Cuántos lo creen o no? Yo, por ejemplo, dije que hoy venga mi suegra y mira, ahí llegó. O sea que Dios hace milagros, ¿sí o no? ¿Qué estaba diciendo yo ahorita de la suegra? Que viniera la suegra, ¿cierto que dije yo? Bueno. Escuche esto. Algo puede suceder. Y entonces esta mujer, cuando oyó, se activó algo, porque la Biblia dice que la fe viene ¿por dónde, iglesia? Por el oír, y se activó la fe. Y ella lo segundo que hizo fue venir, diga conmigo, acercarse. Dile a la persona que está allá a tu lado, es tiempo de que te acerques al hacedor de milagros, a Jesús. ¿Cierto que sí? Es tiempo de acercarse. Es tiempo de acercarse. Ayer me parecía muy interesante lo que Duván compartía en la célula. Y él decía, ¿cuántas personas tienen un escapulario aquí en el pie? Otros en la mano, otros aquí en la billetera tienen una lámina. Pero con ese mismo escapulario lo llevan al burdel. Ese mismo escapulario lo llevan a la cantina. Ese mismo Jesús que llevan en la billetera lo llevan al motel. Y así sientan que tienen algo de Jesús cerca. La verdad es que Jesús está muy lejos. ¿Cierto que sí? Está muy lejos, ¿verdad que sí? Muy lejos. Tú puedes inclusive estar en una iglesia y eso no significa que tú estés cerca de Dios. Tú sabes que con Jesucristo hay que tener es una relación personal, no una religión, una relación. Esta mujer decidió acercarse. Y si tú quieres recibir un milagro, tienes que acercarte al Señor, amén. Y lo siguiente dice que ella tocó su manto. ¿Qué hizo, iglesia? Ayúdeme. Tocó su manto. Diga conmigo, acción. Dígalo más fuerte, acción. Versículo 28 dice, porque ella decía dentro de sí, mira lo importante que yo te digo, lo que te decía ahora, de hablarlo. Así se va a activar la fe. Ella decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Eso es lo que ella decía. ¿Tú qué estás diciendo en tu mente, en tu corazón? Ella dijo, si yo lo toco, seré salva. Si tan solo tocare su manto, seré salva. Escúcheme, la Biblia lo que dice en el versículo 29 es que enseguida, ¿cuándo, iglesia? A los 3 meses. Enseguida, inmediatamente, ella tocó el borde del manto de Jesús. ¿Qué pasó, iglesia? La fuente de su sangre se secó y sintió, diga conmigo, sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué? Sana de aquel azote. Ella lo sintió inmediatamente. Tan pronto ella tocó el borde de ese manto, ella sintió algo. Y dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿Qué había salido, iglesia? Dígalo más fuerte, que había salido poder.
¿De dónde salió ese poder? Ayúdeme, ¿de dónde? ¿Cuándo se activó ese poder? ¿Cuándo? Cuando ella oyó. Hay gente que ha oído, pero sigue en la misma situación. Cuando ella se acercó, cuando ella dijo, o cuando ella tocó, ¿qué tocó? El borde de su manto. Escúcheme, porque esto es muy importante. Dice, conoció que, dice Jesús en algún momento, escúcheme, Jesús estaba caminando, está caminando por allí. Y yo quiero que usted vea el cuadro. Jesús está caminando por allí. Sus discípulos le dijeron, mira cómo andaba Jesús. ¿Sí se alcanza a ver o no? Así andaba Jesús. Y Jesús dice, sus discípulos, en el versículo 31, 30, dice, luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Tú crees que es una pregunta lógica en un escenario como estos? Decir, ¿quién me ha tocado? Si yo estoy aquí con 1,000, 2,000 personas aquí estrujándome, yo decir, ¿quién me ha tocado? Y esa fue la pregunta de Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, Señor, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, dice el versículo siguiente, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora, yo quiero que usted por un momento piense en esta situación, porque es que hay mucha gente que estaba tocando a Jesús en ese momento, y créame, y estoy completamente seguro que esa no era la única mujer que estaba enferma ahí. ¿Está entendiendo, amado? Jesús estaba rodeado de gente necesitada. Había cantidad de personas que estaban allí apretando a Jesús buscando un milagro. Pero había una persona dentro de la multitud que lo había obtenido y miles que no. Y la pregunta es, ¿por qué hay gente en la iglesia que parece que tiene acceso al milagro y como que esto le funciona? ¿Y por qué hay gente en la iglesia que está entre la multitud y está bregando también y como que esto no le funciona? ¿Está entendiendo, amado? ¿Por qué hay gente que está tocando al mismo Jesús, pero el poder no fluye en ellos? ¿Por qué hay gente que está tocando y está detrás del mismo, pero lo mismo no está resultando, lo mismo no está pasando? Versículo siguiente dice, entonces la mujer, ¿cómo dice que estaba? Estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella se acercó. Ella pensó que Jesús la iba a regañar o quién sabe qué le iba a hacer, ¿te imaginas? Porque ella se sintió atrevida. Ella ni siquiera le pidió una oración. Escúcheme esto. La mayoría de la gente, ¿cierto?, viene y pide una oración. Es como más, digamos, como que atiende más la cuestión del protocolo. Ella fue un poco atrevida y lo tocó. Y cuando ella tocó, se asustó porque quedó sana inmediatamente. Ponte en la situación de ella. Y empieza Jesús a voltearse. ¿Por qué salió poder de mí? ¿Quién sacó poder de mi vida? Y ella estaba ahí
sana con miedo, porque de pronto dijo: ¿será que es un atrevimiento? ¿Será que hice algo malo? Y vino y se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Le dijo: Señor, yo te toqué. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? Salva. Qué interesante que no le dijo solamente sana, le dijo ¿qué? Salva, completa. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos creen que Jesús lo puede hacer con nosotros? La pregunta es: ¿cómo estás acercándote a Jesús? ¿Cómo lo estás tocando? ¿Qué estás tocando en Jesús? Escúcheme, el toque de ella definitivamente fue un toque diferente. Acordamos de que todos estaban necesitados, todos estaban buscando lo mismo y estaban en el mismo lugar, todos estaban apretando, pero ella tuvo un toque diferente. Y yo quiero que meditemos un poquito, porque lo primero que yo puedo creer es que fue un toque de fe. No todo el mundo se acerca con la misma fe a Dios. Estamos hablando, me estamos entendiendo. Yo le estoy diciendo que hay gente que dice: no, esta situación mía nada la cambia, ahí no va a pasar nada. Usted puede tocar a Jesús, pero con esa fe no va a pasar nada. Eso fue un toque de fe. Pero hoy ahora sí voy a empezar a predicar, porque eso era solamente la introducción. En el versículo, en Mateo 9, 20, 21, que está el paralelo de esta historia, nos revela algo muy especial. Escuche lo que dice la Biblia. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó. ¿Qué tocó? A ver, ayúdeme específicamente, porque en Marcos dice que ella tocó el manto, pero aquí específicamente dice que ella tocó ¿qué? El borde de su manto. Dígalo más fuerte: que era el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y en Lucas, en el otro evangelio paralelo, lo dice de la siguiente manera en el versículo 44: se le acercó por detrás y tocó el borde. Diga otra vez conmigo: el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. La palabra borde que está allí en Lucas 8:44 es una palabra griega que es craspedón y significa el fleco. El fleco, las borlas, el borde de su manto. Y esto tiene mucho sentido cuando nosotros vamos a la cultura judía, porque si nosotros no vamos a la cultura, lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, nos perdemos un gran significado de lo que pasó allí. Esta mujer sabía qué es lo que quería tocar, y créeme que ella no fue la única que tocó el borde de su manto. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo 14:35. Escucha esto. Dice la Biblia: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él. ¿Qué le trajeron a él? Todos los enfermos. ¿Qué le traían a Jesús? Todos los enfermos. Versículo 36, mira lo que dice la Biblia, Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente. ¿Qué le pedían? Que le dejaran tocar ¿qué? El borde de su manto. Y dice: y todos, algunos, todos los que lo tocaron quedaron sanos. Qué interesante esto. Porque los que tocaron ¿qué? El borde de su manto. A lo mejor a muchos le tocaron la sandalia y por ahí no era la cosa. Y créame que por allá no era, ni el hombro. Porque había un significado especial, y ya vamos para allá. Pero simplemente quiero mostrarles por la Biblia
lo que dice leamos otra parte, Marcos 6:55. Mira lo que dice. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes. ¿Qué traían? Enfermos en lechos, a donde ¿qué? Oían que estaba. Y donde quiera que entraba, ahí mira lo que dice la Biblia, donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban ¿qué? Sanos. Dile a la persona que está a tu lado: tú tocas el borde de su manto, vas a ser sano. Escúcheme. Algunos me están mirando como con cara de forastero. Tranquilo que ya voy a explicarles. Marcos 3, versículo 9. Tanto era así que la gente ya se estaba pasando de nota con Jesús y se volvió un desorden. Porque mira lo que dice: y dijo a sus discípulos, Marcos 3:9, que le tuviesen siempre lista la barca. ¿A causa de qué? Del gentío, para que no le oprimiesen. Lo estaban estripando al Señor, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Todo el mundo quería tocarle el borde de su manto y ser sano. Ahora todos ellos eran judíos y entendían por qué tocar el borde de su manto. Había algo especial en ese tiempo. Jesús, como judío, y cualquier judío que siguiera la palabra de Dios, tenía que tener un manto de oración que le llamaban el talit. Y en Deuteronomio 22, versículo 12, dice la Biblia lo siguiente. Escuche lo que dice la Biblia: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Eso está como una orden o como una opción. Eso es una orden del Señor. Mira, desde Deuteronomio, desde la ley, dijo: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Todos los judíos en su manto, por obediencia a Dios, tenían que tener 4 flecos en las 4 puntas de su manto. 4 porque el nombre de Dios se componía por 4 letras, que era la Y, la H, la W y la H. Eran 4 bordes. Más o menos así les voy a mostrar cómo era más o menos el manto. Así estaba. Y en la ley, ahora esto no era simplemente porque una moda. Esto tenía un significado muy importante para Dios. No era simplemente una moda porque vea, me gusta que se le vean 4 flequitos ahí. No. Esto estaba escrito en la palabra en Números 15:37. Escuche lo que dice la Biblia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, escuche esto: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. ¿Qué tenían que hacerse, iglesia? Franjas en los bordes. ¿Dónde fue que tocó la mujer? El borde. Que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. ¿Qué significa esa palabra, por sus generaciones? A ver, ayúdeme. Por siempre, de ahora en adelante, dijo Dios. Esto no fue una moda de Moisés. Usted se da cuenta que dice: Dios le dijo a Moisés que ordenara al pueblo que por todas las generaciones, y eso incluía la generación que tenía Jesús, de ahora en adelante todas las generaciones se harán unas franjas en los bordes de sus vestidos. Pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, así como el que yo les mostré ahora.
Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque lo declara de la siguiente manera, más fácil de entender. Dice: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: en todas las generaciones venideras harás borlas. Diga conmigo, borlas. Esta palabra borlas en otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, aparece flecos al borde de su ropa, y las atarán con un cordón azul. ¿Cuál era el propósito? Escuche el versículo 39. Y os servirá para que cuando las veáis os acordéis ¿de qué? De todos los mandamientos de Jehová. ¿Cuál era el significado de esos flecos que había en el borde del manto? ¿Para qué los tenían ahí? Para que cada vez que ellos vieran que algo se movía, cuando caminaban, cuando oraban, donde quieran que estaban, en el borde de su manto tenían que haber unos flecos que les servía de recordatorio ¿de qué? De los mandamientos, dice, de Jehová. ¿Para qué? ¿Para que solamente lo recordaran o qué? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. En la versión internacional dice así, versículo 39, números 15: estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor, y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. El versículo 40 dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. ¿Para qué estaban los bordes, los flecos, las borlas en el borde del manto? Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis ¿qué? Santos a vuestro Dios. Ese borde del manto tenía un simbolismo y un significado muy espiritual dentro del pueblo de Israel. Era el recordatorio de las palabras de Dios. Era una parte, por eso Jesús criticaba a los fariseos de aquel tiempo, porque ellos las hacían más sobresalientes y más largas para aparentarse más espirituales, pero no las cumplían. Pero eso simbolizaba la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el nombre de Dios, las promesas de Dios, las demandas de Dios. ¿Estaba entendiendo, amado? Los mandamientos, las órdenes de Dios. Y cuando una persona miraba y tocaba allí, lo que estaba tocando era el significado de ello, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Cuando esa mujer dijo: si yo tocara el borde de su manto, ese borde que significa las promesas de Dios para mi vida, los mandamientos de Dios para mi vida, yo voy a ser sana. Ahora, cuando tú tocas las promesas, también tocas los mandamientos de Dios, ¿cierto que sí? Cuando tú tocas ese borde, cuando mirabas ese borde, te acordabas de que había que obedecer a Dios. ¿Sabes por qué hay mucha gente que viene a Jesús y a pesar de que lo toca sigue igual su vida? Porque no han tocado su palabra. No están dispuestos a aceptar los mandamientos de Dios cuando Dios quiere traer sanidad a su vida. Escúcheme, cuando Dios no está solamente interesado en hacerte un milagrito, Dios no está interesado solamente en sanarte una enfermedad que tienes o arreglarte esta situación familiar. Dios está interesado en salvarte, en cambiarte, en que tu vida sea transformada. ¿Cierto que sí o no? Hay gente que viene a la iglesia, pero solamente está buscando una solución.
no quiere un compromiso con la palabra. ¿Está entendiendo, amado? No quiere un compromiso con esto. Por eso no toca esto. Le toca el hombro, le toca las chanclas, pero no toca esto. No toca los mandamientos. No toca la palabra. No toca la verdad de Dios. Y si tú no estás dispuesto a comprometerte con la palabra de Dios, entonces simplemente vas a ser como uno de los que se predicó hace 8 días, que recibe cualquier milagro y se va y nunca más se acuerda de Dios. Desagradecidos, porque no están interesados en Jesús y en su palabra. Están interesados en un solo beneficio. Si tan solo tocares el borde de su manto. Tú hoy puedes tocar el borde del manto de Jesús. Míralo acá. Cada vez que ustedes vean ese borde, dijo el Señor, se van a acordar de mis mandamientos, de mis palabras, de mis decretos, de mis promesas, de mis demandas, para que las cumplan y sean santos. Cada vez que ustedes vean el borde de su manto. ¿Están entendiendo, amado? Cada vez. Este es el borde del manto del Señor hoy. Hay gente que quiere venir a la iglesia, que quiere que el pastor le ponga la mano y quiere caerse, y que cuando salga su problema está solucionado, pero no quiere ninguna clase de compromiso con la palabra. Entonces el milagro no permanece. Jesús les advertía a la gente cuando hacía los milagros: vete y no peques más. Y a muchos les dijo: para que no te venga algo peor. ¿Jesús dijo eso o no? Que no te venga algo peor. Porque hay gente que viene por el milagro, pero se olvida del fleco, de los mandamientos, de las promesas. Y por eso es que hay mucha gente, escúcheme, que está en la multitud tocando a Jesús: sáname, ayúdame, bendice mi negocio, prospérame. Y cuando Dios le dice: quiero que obedezcas, quiero que te apartes del pecado, quiero que dejes el adulterio, quiero que dejes la fornicación, quiero que me sigas, quiero que me ames, quiero que me obedezcas, quiero que cumplas mi palabra, dice: no, yo no vine a eso. Y por eso no hay sanidad. Por eso no hay sanidad. Porque tú estás buscando es el Dios bombero, que cada vez que se te prenda un incendio en la vida, vienes aquí. Cuando usted y yo, cada cuánto nos acordamos nosotros de los bomberos. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a llevarle una ofrendita a un bombero? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a un bombero para saludarlo y para preguntarle qué necesitaba? Nunca. ¿Usted cuándo llama a un bombero? Cuando ¡hey! Se me quemó la casa. Y muchos tienen al Dios bombero. Pero resulta que cuando viene el Dios bombero, viene con unos flecos, con una manguera así y lo primero que muestras, lo primero que tú le ves a Jesús es los flecos del manto. Mi palabra, mis mandamientos, mis promesas, mis mandatos, mis verdades. Aquí está. Este libro no solamente tiene promesas, tiene demandas. Y cuando tú tocas el borde, tú tocas la promesa, también tocas las demandas. ¿Cierto que sí? Tú te comprometes con Jesús. Eso definitivamente marca la diferencia. Marca la diferencia entre las personas que vienen a la iglesia. Pastor, ¿por qué a unos les funciona y a otros no? Porque hay gente que se está tomando en serio esta cosa. ¿Está entendiendo? Y hay gente que viene aquí como ir a cualquier club. Hay gente que viene aquí como si estuviera yendo a un centro comercial o simplemente por cumplir con Dios. Hay gente que se está tomando en serio esto. ¿Está entendiendo? Y cuando tú te tomas en serio esto, entonces Dios asimila que lo tuyo es serio y te atiende. ¿Estamos entendiendo, amados? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Yo no conozco una persona que haya tocado el borde de este manto de Jesús en serio
y que su vida no haya sido cambiada. Conozco muchos que han venido pero no han tocado esto y por eso su vida no pasa. Esa es la diferencia. Por eso yo te decía ahora que hay gente que viene a la iglesia pero no está cerca de Jesús. Tienen una religión, no una relación. Están en la iglesia pero no han tocado esto, no se lo han tomado en serio. Cuando el pastor predica hay cosas que toman y hay otras cosas que no les sirven. Esto me interesa, esto no me interesa. El consejo de Dios es completo. ¿Estás entendiendo? Tú no puedes decir, ay, me sirve eso, esto no me sirve. Me sirve lo de la prosperidad financiera, pero no me sirve lo de la santidad en mi área sexual, por ejemplo. ¿Está entendiendo? Me sirve que Dios me prospere, pero quiero seguir viendo pornografía en mi casa. No funciona. Porque o tocas el borde del manto o te quedas mirando cómo otros reciben el milagro y tú te quedas solamente así, mira, viéndolo en otros pero no experimentándolo tú. ¿Estás entendiendo, amado? La pregunta es, ¿qué quieres? ¿Verlo en otros o experimentarlo tú? ¿Qué quieres? ¿Ver cómo una mujer se para? ¿Te imaginas la gente que estaba ahí tocando a Jesús? Y de repente Jesús dice, hay poder que salió de mí. Es que hay poder que sale de aquí. ¿Usted lo cree o no? Hay poder que sale de aquí. Levante su Biblia conmigo y dígalo fuerte. Yo tengo en mis manos, pero dígalo como si usted lo estuviera creyendo. Yo tengo en mis manos el borde del manto del Señor. Y si yo lo toco, de aquí va a salir poder para mi vida, para mi familia, para mi sanidad, para mi prosperidad, para mis hijos, para las generaciones venideras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú lo crees de verdad, dale un aplauso al Señor. Ese es realmente el significado. Me dicen, no, pastor, era que cualquiera que tocara a Jesús. No. Dios no se iba a inventar cosas por inventarse. Dios no está loco. Dios puso en el borde de ese manto un significado específico y Él sabía que un milagro iba a suceder en las generaciones venideras cuando alguien tocara. ¿Por qué? Porque tiene un significado especial. Cuando tú tocas la palabra de Dios, tú eres sano. Cuando tú tocas sus mandamientos, cuando tú tocas sus promesas, tú recibes. Cuando tú estás dispuesto a tocarlo y a comprometerte en público, esa mujer lo tocó en público. Y ahora consideremos esto. Allí están todos los otros persiguiendo y estrujando a Jesús. Le tocaban lo estrujaban, le tocaban el hombro, le tocaban la espalda, le tocaron los pies. Muchos, no pasó nada. Todos estaban bregando a su manera, tocarlo a su manera. No pasó nada. De repente Jesús dice, oh, poder salió de mí. Y todos se quedan mirando. ¿Dónde está? Y de repente ven allí una muchacha tirada en el piso con miedo, sana. Y se acerca a Jesús y la alaba. Jesús hubiera podido quedarse callado, no decir nada. ¿Cierto que sí? ¿No te preguntas esto? A mí me impresiona esto. ¿Por qué Jesús muchas veces le decía a la gente, vete y no digas nada a nadie? ¿Cierto que sí? ¿Pasó eso muchas veces o no? ¿Y por qué esta vez quería que todo el mundo se diera cuenta? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que alguien venga y diga lo que pasó, porque aquí pasó algo. Yo sentí que poder salió. ¿Quién fue? Y esta mujer vino y delante de todo el mundo dijo, Señor, yo te toqué porque yo decía en mí que si yo tocaba este borde de tu manto sería sana. Y le dijo, hija, tu fe, esa fe que has puesto en mí, en mi palabra, en mis mandamientos, en mis promesas, en mi nombre, te ha hecho salva. Vete, salva, no solamente sana, porque hay mucha gente que se va sana, pero después están perdidos por allá. Sana y salva. ¿Estamos entendiendo, amados? Qué bueno que tú y yo podamos ser la iglesia que aprenda a tocarle el manto al Señor. Que tú que has estado viniendo a la iglesia por no sé cuánto tiempo,
tomes por fin esto muy en serio. ¡Hey! Es que hay un hermano que me estaba llamando así. Le dije, espere que... Bueno, que te tomes esto en serio, ¿cierto? Tu vida va a cambiar. Mira, yo te lo aseguro. Si tú te tomas en serio, tocas el borde, toca la palabra, comprométete con la palabra, con las promesas. A mí me gustan las promesas de Dios, los mandamientos también, porque yo sé que cuando Dios manda algo es porque me beneficia a mí. Él no se hace más Dios porque nosotros le obedezcamos, ni deja de ser Dios porque nosotros todos nos volvamos desobedientes. Él sigue siendo Dios, así todo el mundo nos queramos ir para el infierno. Él sigue siendo Dios y siempre será Dios. A los únicos que nos conviene obedecer esto es a nosotros. A nosotros. A ti te conviene esto. A ti, jovencito, jovencita. A ti que vienes por primera vez, a ti que llevas mucho tiempo pero no has tomado esto en serio, te conviene. Porque si no vas a quedarte viendo los milagros en otro y nunca los vas a experimentar.